Muy bien. Ujú. Vamos entonces con la presentación de nuestra lección. A ver, vamos a ver. Bueno, estamos acá. A ver, vamos a aquí. Un momentito. No, no está abierto. Bueno, justamente aquí estoy en el internet, hermanos, y voy a aperturar esa página, la página del hermano Tony, el hermano Tony, que tiene esa presentación. Estoy entrando aquí al Google. También puedes entrar, hermano, a esta página. Aquí dice, en PDF le he puesto aquí, Escuela Sabática del hermano Tony, ¿no? Ahí está Tony, es el hermano. Estoy entrando a su página, ¿no? Y ahí aparece la escuela sabática. Es la misma lección que tenemos en folleto, solamente que él añade los textos bíblicos ahí, ¿no? En la presentación. Pues ahora estamos ya en la lección número 2. Mi internet está un poco lento, hermanos, así que, hermanos, si por A o B falla, ustedes continúan nomás, cada uno de ustedes tiene su folleto, así que todos participan, pues, hermanos. Bueno, hoy día, hermanos, estamos aquí, martes, ¿no? Martes estamos. Martes 9 de enero, hermanos. Martes 9 de enero estamos en este primer trimestre de este año 2024, ¿no? Y hoy día, hermanos, vamos a tratar este tema que está aquí como título. Ahí está en la pantalla, hermanos. Confirmen, hermanos, si se ve la presentación dando lectura. El título, a ver, ¿qué dice ahí, hermanos? Un salmo de Título no aparece. Ahí está. Dice un salmo de desesperación, ¿no, hermanos? No sé si algunos no lo están viendo, pero ahí está. Un salmo de desesperación, hermanos. Ahí está el título, hermanos, en la pantalla, ¿no? Un salmo de desesperación. A ver si alguien puede participar, comentar, preguntar. ¿Cómo es eso de un salmo de desesperación? Dicen, ¿no, hermanos? Desesperación. No sé si esa palabra se puede explicar también, ¿no? ¿Cómo es cuando uno está desesperado? hermano, ¿No? justo Sí, hermana cuando estamos Mónica, por favor. desesperados, cuando no vemos salida, cuando lo vemos todo oscuro, es cuando ya la angustia es tan grande que no sabemos qué hacer. ¿Mm? Gracias, hermana. Hermano, O sea, justo, cuando... Sí, disculpe, diga, hermano, sí. yo quisiera decir algo, bueno, igual tiene que ver con la lección de ahora. Cuando nosotros estamos desesperados y estamos en el crisol o en el valle de sombra, la verdad es que es difícil ver a Dios. Es muy difícil ver a Dios porque el problema está encima nuestro y no nos permite ver más allá. Y es totalmente válido que nosotros como seres humanos que somos, ¿cierto? Eh, nos desesperemos y empecemos a preguntarnos por qué. De hecho, yo ayer lo decía, de que, o sea, claramente podemos preguntar por qué, pero Dios es soberano, como decía también, pero yo en ningún momento dije que Dios permitiera, o sea, Él nos hiciera ese mal si Él quería. Dios puede hacer lo que quiere, como quiere y cuando quiere. Y si bien es cierto, Él muchas veces permite que ciertas cosas pasen, ¿cierto? No es que quiera el mal para nosotros, y también lo dije ayer, que Dios, eh, y según la fe que nosotros tenemos, a sus hijos todas las cosas le vienen a bien. Cuando confiamos en Él, cuando nos entregamos a Él completamente, todo lo que nos ocurra, bueno o malo, ¿cierto? Eh, y todo eso malo que viene, ¿cierto? Agregado, es por nuestro bien. Cuando estamos en el crisol, ahí Dios está sacando, ¿cierto? Toda la escoria y dejando puro lo que hay en nosotros para que podamos crecer espiritualmente. Yo no sé si ayer se malentendió porque después me di cuenta de que
decían otras cosas como si yo hubiese dicho eh, lo contrario. Entonces lo quería aclarar también. Dios quiere lo mejor para sus hijos y por eso muchas veces permite esta desesperación, pero es para que clamemos a Él y a pesar de la desesperación pongamos nuestra confianza en Él. Muy bien, hermana Mónica. Así que, hermanos, eh, en sí, el propósito, ¿no?, de nuestro Señor, de su palabra, no, es que confiemos en Él, que confiemos en Él, que dependamos de Él, ¿no? Ahí está, ¿no?, la solución a todos los problemas, ¿no? El problema del pecado, el problema, o sea, de la separación de Dios, ¿no? Que como consecuencia viene el pecado, ¿no es cierto? El estar separados de Dios, pues la única causa para estar separados es el pecado, ¿no? O como consecuencia, ¿no?, de separarse también, pues uno comete pecados. Y para solucionar ese problema de desesperación, no, entonces uno tiene que volverse a Dios, ¿no? Ese volverse a Dios significa, hermanos, confiar en Dios, depender al 100% en su totalidad de Dios, ¿no? No confiar en nosotros mismos, en nuestras capacidades, en las cosas que podemos tener, ¿no? Creo que por eso es que todas las pruebas que vienen, hermanos, es para eso, ¿no? Para entender que por nosotros mismos no podemos existir, no podemos hacer nada bueno. Bueno, ese es el propósito, creo, ¿no? También está expresado, pues, en los Salmos este asunto, ¿no? Que ahora vamos a estudiarlo, ¿no? También vamos a continuar similarmente a la lección de ayer. Hermanos, continuamos, ¿no? Ahora con un salmo de desesperación. Vamos a estudiar un salmo en este día, hermanos, ¿no? Un salmo. Y ese era el consejo, ¿no? Que cada día estudiemos un salmo, ¿no? Un salmo. ¿Alguna pregunta, algún comentario más, hermanos? El título entonces es Un salmo de desesperación. Estaremos preguntando cuál es ese salmo, ¿no? Hay muchos salmos, ¿no? Pero ahora uno de ellos vamos a estudiar, hermanos. Hermano, Sí, alguna pregunta, hermano Celso. puede ser también desesperación, grito de angustia, dolor, confiar en ese momento en Dios, porque no hay otra salida. Estamos en un extremo y no hay nada, solamente confiar en Dios. Esto también podría ser, hermano. Gracias, hermano. Sí, pues, hermanos, creo que para nosotros, los que ya conocemos a Dios, ¿no? Nuestro problema sería o sea, no ver, no visualizar espiritualmente, no a Dios, como que Dios está lejos, ¿no? O sea, como que la comunicación se ha roto, como que, bueno, ahí el problema, ¿no? El problema. Eh, bueno, vamos a ver el tema, leyendo la lección. Dice ahí el comentario, hermanos. Orar, dice, orar los salmos, hermanos, orar los salmos, no solo permite que los fieles articulen sus oraciones libremente. Miren lo que comenta aquí la lección, hermanos. Orar los salmos. Recuerden, hermanos, pensemos un salmo por decir el Padre Nuestro. Vamos a pensar, ¿no? El Padre Nuestro como si fuera un salmo, ¿no? Claro que en este caso, si oramos el Padre Nuestro, o sea, repetimos de repente, ¿no?, lo que dice el Padre Nuestro, bueno, repetir podría convertirse en un rezo, ¿no? En un rezo. Pero en este caso, cuando habla de orar los salmos, es que tomemos el salmo como un modelo, así como el Padre Nuestro, hermanos, es un modelo, ¿no? Y en base a ese modelo nosotros oramos, o sea, hablamos lo que estamos pasando, lo que estamos experimentando. De ahí que dice orar los salmos, o sea, tomando modelo los salmos, no solo nos permite, dice, que los fieles, o sea, cada uno de nosotros, articulen, dice, sus oraciones libremente.
¿no? O sea, lo expresamos pues nuestra oración libremente, ¿no? Los salmos, hermanos, supervisan, dice, su experiencia según las normas de Dios y la hacen llevadera al introducir la esperanza y la seguridad de la presencia de Dios. Entonces aquí hay una palabrita, hermanos, que nos está indicando que los salmos dice supervisan. ¿Qué es supervisar, hermanos? Supervisa, ¿no? O sea, nosotros, los seres humanos o los hijos de Dios también, ¿no? Tenemos nuestras experiencias, ¿no? Todo ser humano tiene sus experiencias que va pasando día tras día. Y cuando uno lee los salmos, hermanos, encontramos que los salmos como que visualiza o supervisa, observa, ¿no? O como diríamos, a ver, como modelo que son los salmos, habíamos mencionado, como que va relacionándose, ¿no? Con nuestras experiencias, ¿no? Y vamos ajustando tal vez, ¿no? Nuestras experiencias a lo que ahí está escrito en la Biblia, los salmos. Los salmos entonces dice, supervisan su experiencia según las normas de Dios. En los salmos, hermanos, vemos pues ahí los principios de Dios, las normas de Dios, las leyes de Dios, hermanos. Y la hacen pues entonces llevadera, dice, al introducir la esperanza y la seguridad de la presencia de Dios. Lo importante, hermanos, es que en todos los salmos siempre se va a mostrar, ¿no? Ahí que hay esperanza, que hay seguridad, aunque el salmo es de desesperación, como dice el título de la lección de hoy día. Pero hay, hermanos, en todos los salmos, esperanza y la seguridad, pues, hermanos, de la presencia de Dios. Siempre está presente Dios, aunque aparentemente pareciera que Dios no está ahí presente o que se hubiese alejado, ¿no? Justamente aquí vamos a estudiar, hermanos, el Salmo 22. Lee Salmo 22, nos dice, ¿no? Y hay que responder la pregunta, dice, ¿qué podemos aprender de este salmo con respecto a la confianza en Dios? ¿Qué podemos aprender, ¿no? De este salmo con respecto a la confianza en Dios en medio de un gran sufrimiento? Vamos a ver en este salmo, ¿no? Que nos va a mostrar un gran sufrimiento, pero a pesar de ese gran sufrimiento, vamos a ver que hay confianza en Dios. Ojalá que aprendamos, a ver hermanos, vamos a analizar, bueno, vamos a estudiar este salmo. Salmo 22, hermanos. Si tienes tu Biblia, hermano, la versión de Biblia que tienes, puedes abrir el Salmo 22 para comparar, ¿no? Lo que vamos a leer. Aquí nuestro hermano Tony ha puesto segura, no sé qué versión está utilizando, pero aquí está, ¿no? En la pantalla y ha puesto ahí esta versión, ¿no? Salmo 22. Bueno, vamos a leer, hermanos, ya, y aquí esta la palabra de Dios, palabra de Dios. Recordemos que la palabra de Dios, si entra en nuestro ser, hermanos, transforma nuestra vida. Este es el alimento espiritual. Lo demás son comentarios que hacemos, ¿no? Unos y otros. Bueno, aquí vamos a ver la palabra de Dios, hermanos. Salmo 22. Empieza con aquí el versículo 1 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? ¿Qué les parece, hermanos? Mira lo que está ahí indicando, ¿no? El salmo, o sea, la experiencia del salmista, el salmista es como que nosotros podríamos ser el salmista, una persona que está afligida, pasando dificultades, está desesperado, y clamamos, pues, no, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O sea que se está permitiendo que en nosotros ocurra, pues, desgracia tras desgracia, problemas, y no sabemos por qué, no encontramos de repente, entonces, o no visualizamos, pues, a Dios, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dicen. Y aquí ya está hablando en el tiempo pasado, ¿no?
¿por qué me has desamparado? ¿No? No está diciendo Hermano, por qué me estás desamparando, sino me has desamparado. Sí, hermana, ¿alguna yo creo pregunta? que son estos los clamores de nuestro Señor Jesucristo cuando va a ser crucificado, ¿no? Al menos yo leí, trata del reparto de sus vestidos y todo, ¿no? Y muchos hemos pasado este momento. Usted sabe que mi papá ha sido asesinado, ¿no? Yo he experimentado este clamor. Cuando lo vi todo esto, hasta blasfemé. Yo sé cómo es ese clamor cuando uno pasa por ese momento. Amén, hermano. Amén, amén, hermanos. Son experiencias que uno vive, hermanos, y es la experiencia de un salmista, hermanos, que expresa esas palabras. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? ¿No? ¿Por qué estás tan lejos de las palabras de mi clamor? Estoy clamando. ¿Y por qué estás, Señor, lejos? ¿Por qué no me respondes? Diríamos así, ¿no? Y el verso 2 continúa, ¿no? Dios mío, clamo de día y no me respondes, Señor. Clamo de noche y no hay para mí reposo. Hermanos, ahí está la desesperación del salmista, ¿no? Pero en el versículo 3, hermanos, como que da una respuesta, hermano. Da una respuesta a ese clamor, ¿no? Aquí el salmista, reflexionando, analizando, dice así, ¿no? Pero tú eres santo, dice, ¿no? O sea, el conocimiento, nosotros también tenemos ese conocimiento de nuestro Dios, que para nosotros Dios es santo, pues, hermanos. Y aquí dice, ¿no? Pero tú, Señor, eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Y es así, hermanos, ¿no? El pueblo de Dios, Israel, ¿no? Y ahora es la iglesia, ¿no? La iglesia, el pueblo de Dios, y vive pues en las alabanzas, ¿no? De su pueblo, ¿no? Pero aquí se hace mención que Dios es santo, hermanos. Y aún se hace mención, hermanos, de la esperanza que tenían, ¿no? Siempre los antiguos hijos de Dios dicen, ¿no? En ti esperaron, nuestros padres esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti, está dando certeza, hermanos, del pasado, de que los hijos de Dios, ¿no? Esperaron en Dios y Dios los ha librado, han clamado y Dios los ha librado. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Pero él, en este momento, hermanos, de que donde está aquí el salmo, el salmista dice, pero más yo soy un gusano, dice. ¿Qué significa eso, hermanos? Que esta persona dice que yo soy un gusano y no un hombre. Pues es una forma figurada, ¿no? De decir que no soy nada, ¿no? Soy un gusano, no hombre. Oprobio de los hombres. ¿Qué es oprobio, hermanos? Oprobio de los hombres y despreciado del pueblo, ¿no? Todos los que me ven me escarnecen. O sea, todos los que me ven me insultan, me ofenden, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Bueno, hermanos, miren, este salmo, hermanos, que estamos leyendo, estas primeras palabras también fue la experiencia, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo. Él estaba clavado en la cruz. No sé si es la penúltima palabra que estaba en la cruz clavado el Señor Jesús y expresó estas palabras porque él vivió también esta experiencia, hermanos. Y el Señor Jesús dijo, Elí, Elí, lama sabactani, no en su idioma original. O sea, ¿qué quiere decir? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús está en la cruz muriendo, hermanos. La gente lo ha clavado en la cruz, los romanos, los judíos lo han clavado en la cruz a través de las manos de los romanos. Su propio pueblo lo ha clavado. Y nosotros también nos identificamos de esa manera, ¿no? ¿Por qué Jesús fue clavado en la cruz, hermanos? ¿Qué es lo que está pasando con el Señor Jesús ahí en la cruz? ¿Por qué el Hijo de Dios está diciendo, hermanos, expresó esas palabras?
Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué dice esas palabras el Señor Jesucristo, hermanos? ¿Por qué? Prácticamente este salmo es la vivencia de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, lo que Él ha pasado, ¿no? Como el salmista también ha pasado y como la hermana Nancy también da testimonio que le ha pasado momentos difíciles. Y así, hermano, a ver, si alguien puede participar y responder la pregunta que estoy haciendo, hermano, ¿no? ¿Por qué el Señor Jesucristo dijo esas palabras? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hermano, No son palabras de duda, no es que está dudando el Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que está pasando? A ver, hermana, puede dar respuesta. bueno, allí Jesucristo estaba sufriendo, él llevaba sobre sí la carga del pecado del mundo y él jamás había sufrido la separación con el Padre. Él siempre había estado en comunión con el Padre, una comunión íntima. Cada día, aún como un hombre que vivió en este mundo, él vivió una vida justa, recta. Eh, por ejemplo, a lo mejor el salmista, él puede decir, cierto, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cierto, en un momento de tribulación, pero el salmista, que si bien es cierto puede haber estado conforme al corazón de Dios, era igual un hombre pecador. Jesús no era un hombre pecador. Entonces, este pecado, esta carga era tan grande para él, y Dios, que no soporta el pecado, había quitado sus ojos de él y debe haber sido terrible para él, porque él siempre estuvo junto al Padre, siempre estuvo muy unido a él. Muy bien, hermanos. Sí, pues Dios es uno solo y se manifiesta pues a través del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hermano. Hay una unidad perfecta. El Hijo, hermanos, que diga estas palabras, Dios mío, como hijo, ¿no? Como ser humano, el Señor Jesucristo, dice, ¿por qué me has desamparado? O sea, esa unidad que había en el Señor Jesucristo en esta tierra, ¿no? Él dice, yo ya, dice él, el Padre y yo somos uno solo, ¿no? Uno solo. Entonces, aquí esta experiencia, hermanos, que pasa, como ya explicó nuestra hermana Mónica, no es que el Señor Jesucristo tenía pecado, porque lo que separa de Dios es el pecado, hermanos. Este principio tenemos que aprender, hermanos. El problema, ¿no?, de separación entre Dios y el ser humano, diremos así, es el pecado. Lo que nos separa es el pecado, hermanos, ¿no? Y Jesús no pecó. Entonces uno se pregunta, entonces, ¿por qué fue, hubo esa separación, ¿no? El del Padre y el Hijo. Y dijo la hermana, ¿no? Explicó también, Claro, ¿no? no pecó, pero estaba cargando los pecados de todo el mundo, mi hermano, y eso lo separaba, pues. Muy bien, muy bien. Justamente la causa de que la separación es que Jesús tenía que experimentar esa separación, hermano. Y tenía que experimentar la muerte eterna, o sea, la muerte eterna que merecemos nosotros por ser pecadores. Entonces, él tenía que pasar esa experiencia. Y eso era lo terrible, hermanos, lo peor, ¿no? Que le pongan espinas, que le azoten, que le claven en la cruz. Lo peor de todas cosas era pues separarse de su Padre. Y por amor a nosotros, él cargando nuestros pecados tuvo que separarse, ¿no? Tuvo que experimentar, hermanos, la muerte eterna, ¿no? La que va a corresponder a aquellas personas que no creen en Jesús, que no aceptan, ¿no?, la justicia del Señor, pues van a experimentar esto, ¿no? Al final. Bueno, pero hermanos, de repente dejar bien claro esto de que el Mm. pecado es lo que Hermano, hace poquito desampara. una hermana dijo que experimentó de cómo es sentir esa desesperación
Y eso sintió por nuestro Señor Jesús. Y por eso nos ama tanto. Por eso quiere nuestra salvación, ¿no? Pero yo no entiendo, de repente hasta ahora no entiendo, a pesar que estoy leyendo, que estoy meditando, pero no entiendo, mi hermano. Así es, hermano, sí, pues hay que orar a Dios, debemos orar para que el Espíritu Santo nos ayude a entender, que despeje, ¿no? Toda esa venda que no nos deja comprender, ¿no? Este mensaje, ¿no? Entonces, si Hermanito, entendemos, hermanos, ahí sí las cosas cambiarían nuestra vida, ¿no? Sí, hermana, algún hermano quiere participar. Buenos días, hermanitos. Buen día, hermano. Eh, También podemos acá ver en Salmos, un salmo de desesperación, ¿no? Dice una oración. Jehová, oye mi oración y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído. El día en que te invoque, apresúrate a responderme, porque mis días se han consumido como hueso y mis huesos, cual tizón, están quemados. Eso lo podemos leer en Salmo 102, 1, 2 y 3. En algún momento, ¿no? Cada uno de nosotros, las personas, hemos pasado angustias, ¿no? Nos hemos sentido desesperados por muchos motivos, ¿no? Que ha pasado en la vida. O, por ejemplo, por la enfermedad de un familiar, también por la muerte de las personas, am, y así, ¿no? Pero Dios siempre está atento a nuestro clamor. Él sabe, ¿no? ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Por qué estamos tristes? ¿Por qué estamos angustiados? ¿Por qué estamos desesperados, ¿no? Realmente nuestro Dios es nuestro Padre que está atento. Amén, hermanito. Amén, amén. Hermanos, en la situación, en esas situaciones difíciles que uno pasa, imagínate, a ver, ponemos ejemplos, ¿no? Imagínate que tú no tienes dinero, no tienes plata, ¿no? Pero sin embargo, te viene una multa injustamente, ¿no? ¿No? Entonces, te viene una multa de miles de soles, entonces, pues tú no tienes, pues, pero injustamente te viene una cosa, ¿no? Así, y así, una y otra cosa viene y te desesperas y no sabes qué hacer. Y entonces, y así, te vienen de golpe muchas otras, pero injustamente, hermanos, ¿no? O sea, de acuerdo a las normas de la misma, del lugar donde uno vive, así, tú ves y dices, pues esto es injusto, ¿por qué me están haciendo esto? Entonces, y te desesperas. Pero yo te pregunto a ti, hermano, no sé si tú has pasado, la hermana Nancy ha mencionado que justamente la muerte de su papá, ¿qué hizo? Hasta blasfemó contra Dios. ¿Qué cosa es blasfemar, hermanos? Ella dijo eso, ¿no? O sea, es insultar a Dios, ¿no? O maldecirlo a Dios, ¿no? Pero ¿por qué me está pasando y uno lo maldice a Dios? ¿No? No sé, tú, hermano, has pasado esa experiencia y has expresado palabras, tal vez así contra Dios. Mucha gente hace así, por ejemplo, la esposa de Job, hemos visto, ¿no? A Job mismo le dice, está pasando desgracia tras desgracia, le dice, bueno, maldícelo a tu Dios, pues, ¿no? Muérete, le dice, ¿no? Así le dijo, ¿no? Mire, en las situaciones Hermanito, así justo terribles que uno pasa, en este momento de desesperación, yo salí al patio y dije, mi padre estaba solo porque mi papá exportaba maíz al extranjero y vieron que cargaron en la puerta y creyeron de que el dinero estaba en casa. No solamente eso, a mi papá lo torturaron con agua hirviendo y todo, a que hablara, pero ya no estaba el dinero, ya lo habían llevado al banco. Y en ese momento de mi desesperación dije, Padre, ¿dónde estuviste? ¿Por qué has permitido esto?
¿no? Hay cosas que, momento que una desesperación es impredecible las cosas, ¿no? Y bueno, nosotros hemos sufrido por mucho tiempo por la investigación y todo, de repente hasta ahora no sabemos. Mi madre estaba recluida en una clínica, más hemos todos sumidos a eso y lo dejamos solo a mi papá y mi papá, como ya estaba listo maíz, lo cargó ahí a vista y paciencia en la pista. Entonces dijeron, ahí está el dinero. Eso fue, hermano. Muy bien, No, bien, hermanitos. Bien, pero justamente, hermanos, la pregunta es esa, ¿no? No sé si tú has experimentado esos momentos difíciles, injustos, cosas injustas y no encuentras explicación y te duele tanto que ahí de repente, ¿no? Y miren aquí las palabras de nuestro Señor Jesucristo también, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has dejado? Porque seguramente el Señor, como en su oración en Getsemaní, decía, Señor, líbrame de esto, ¿no? De lo que iba a entregar su vida como humano, hermanos, el Señor Jesucristo. Su cuerpo iba a entregarse por nuestros pecados. Entonces, pero él dijo por la fe, dijo, no, Señor, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad, dijo no a su Padre en su oración. Y la voluntad del Padre nos ama tanto a este mundo que ha dado pues a su Hijo Jesús para que muera por los pecados. Así que permitió que el Señor Jesús se entregara pues a morir por nuestro pecado. Pero en esas palabras de desesperación se queda ahí el Señor Jesucristo en la cruz porque hay unas últimas palabras en la cruz del Calvario del Señor Jesucristo. ¿Qué expresó? ¿Maldijo a su Padre? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo respecto a su Padre? A ver, hermanos, tal vez nosotros podemos cometer ese error, ¿no? De blasfemar, de maldecir a Dios en los momentos difíciles. Pero Jesús, como es nuestro modelo, aunque no lo veía a su Padre, fue separado de su Padre. ¿Cuáles fueron sus últimas palabras, hermanos? Si alguien recuerda, hermanos. Así encomiendo mi A ver, espíritu. hermanos. Sí, a ver, hermano, acérquese. de repente, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es antes que esas palabras, ¿no? Pero eso respecto a los que le están clavando a la cruz, ¿no? Pero al final, antes de morir, habló las últimas palabras. Esta me parece que es la penúltima, ¿no? Que dice, ¿no? Hermano, Dios gracias, mío, ¿por Padre. qué me has desamparado? En tus manos encomiendo mi espíritu. Muy bien, hermana, gracias. Ahí están las últimas palabras del Señor Jesucristo, ¿no? ¿Qué significa eso, no? En tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Qué significa eso, hermanos? Esas palabras es de que a pesar que no ve a su padre, está separado, su padre está va a experimentar esa muerte, ¿no? Que nos corresponde a nosotros, pero él sigue confiando, a pesar que está pasando esa experiencia terrible. En tus manos encomiendo mi espíritu, son palabras de fe. Esa es la fe que espera Dios que tengamos. Por eso es de que pasamos una serie de pruebas, dificultades, así. Dios permite esas cosas. El enemigo es el que genera, ¿no? Las cosas malas. Dios no, pero Dios sí permite, ¿no? Pero ¿para qué? Para que nosotros, hermanos, así como nuestro Señor Jesucristo ejerció fe, se encomendó a Dios y así murió, murió pues encomendándose a Dios, no blasfemando, no hablando mal contra Dios. Incluso recuerden Job, a pesar que pasó dificultades, Dios me dio, Dios me quitó, sea alabado el nombre de Dios. Y cuando estaba enfermo también dijo, no vamos a recibir solamente el bien, no vamos a recibir también el mal. Así era su concepto de Job, ¿no? Y él persistió, aunque él quiso discutir con Dios, porque qué mal he hecho, decía, ¿no? Dios se presentó y le hizo notar de que él debía tener más fe. Hermanos, entonces ahí está, ¿no? Creo que respuestas a las cosas que nos pueda estar pasando, hermanos. No es que Dios se haya apartado, no. Dios está presente ahí, hermanos.
Y lo que está esperando Dios es que confiemos. No importa, hermano, hermana, que uno haya caído al fondo del pecado, lo que sea, hermanos. Y el enemigo lo que va a querer es de que ahí es donde tú pierdas la fe. Que tú digas, no sirvo para esto, donde digas, no, me voy para el mundo, no, conmigo que no cuente. Bueno, eso es lo que espera el diablo, ¿no? Que tú ya no sigas adelante confiando en Dios, o que hables mal contra Dios también. Mucha gente cae en eso, ¿no? Ya no persevera y así se va, se aparta de Dios y logra su objetivo el diablo, ¿no? Pero hermanos, la lección nos está indicando que a pesar de las cosas difíciles que Dios permite que pasemos, espera Dios que confiemos en Él, porque Dios es justo, porque Dios es amor, Dios es misericordioso y tiene un objetivo, hermanos, ¿no? Las cosas que tenemos que pasar, ¿no? El objetivo es de que confiemos al 100% en Él, no dependamos de nosotros. Porque generalmente tenemos que pasar esa prueba porque somos autodependientes, ¿no? Como diríamos, ¿no? Autosuficientes, orgullosos, no sé, no tenemos paciencia, tantas cosas. ¿Por qué? Porque queremos hacer nosotros las cosas, queremos hacer nuestra justicia, queremos hacer las cosas por nosotros mismos. Y esas pruebas son las que nos ayudan a no depender de nosotros mismos, sino de dejarlo a Dios nuestra vida, ¿no? Señor, te dejo mi vida, tú dirige mi vida, ¿no? O sea, es la fe. Y eso tiene que ser de cada día, hermanos. Estés pasando lo que estés pasando, hermano. Entonces, creo que ese es el objetivo de justamente de este salmo de desesperación. Vamos a entonces darle una lectura rápida, hermanos. Prácticamente es la experiencia de nuestro Señor Jesucristo en este salmo. Como que si el salmista fuera pues el mismo Señor Jesucristo. Bueno, le damos una lectura rápida. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Son preguntas que hace, ¿no? El salmista. Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo. Entonces aquí hay un reconocimiento, hermanos, de que Dios es santo, es misericordioso, es amor, es justo, Dios. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Eso es lo que sabemos, hermanos, de la historia, ¿no? Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo, entonces, esto es lo que tenemos que aprender, hermanos, a reconocer. Ojalá que nosotros pudiéramos reconocer y decir eso, ¿no? Mas yo soy gusano, ¿no? Ojalá que entendamos eso, hermanos, que en realidad nosotros somos así, simbólicamente como gusanos, ¿no? Si llegamos a ese punto, hermanos, estamos por buen camino, ¿no? De que no somos nada, hermanos, somos gusanos, hermanos. Mas yo soy gusano y no hombre, dice, ¿no? Soy oprobio de los hombres, ¿no? Claro, porque nosotros somos pecadores, hermanos. Soy oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen. Y en la experiencia del Señor Jesucristo fue así también, hermanos. Pero no por su pecado de él, sino porque cargó nuestros pecados. Y lógicamente era consecuencia, pues, de cargar nuestros pecados. Todos lo escarnecían a él, pues, lo insultaban, lo herían, pues, ¿no? Todos los que me ven me escarnecen. Estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él. ¿No? Todos le decían, ahí está ese Jesucristo que se creía el Hijo de Dios. Se ha encomendado pues en Jehová, a que le libre, sálvele pues, puesto que en él se complacía, ¿no? Todo lo que estaba pasando el Señor Jesús es por nuestros pecados, estaba cargando nuestros pecados. No es porque él tenía pecado. Pero tú, dice aquí, eres el que me sacó del vientre. Entonces aquí hay una reflexión, hermanos, ¿no? De que el Señor Jesucristo también nació como hombre, pues hermanos, se encarnó. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fue echado desde antes
sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Es así, pues, hermanos, ¿no? La experiencia de nuestro Señor Jesucristo. No te alejes, dice ahí, ¿no? Dice, no te alejes, ¿no? Vamos a ver. Entonces dice ahí, no te alejes de mí, dice, ¿no? Porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. No te alejes de mí, dice, ¿no? O sea, el clamor, ¿no? Señor, no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, Señor, porque no hay quien ayude, Señor. Me han rodeado muchos toros, miren, figuras, hermanos, ¿no? Que cuando el toro que te va a cornear o te va a matar, pues, ¿no? Me rodearon así figuradamente, fuertes toros de Bazán me han cercado, respecto a todos los instrumentos del enemigo, ¿no? Que hasta el mismo pueblo judío, ¿no? Que les rodeó como toros. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz. Imagínense cómo ruge el león, como león rapaz. Y el diablo, pues, es como león rugiente, ¿no? Que anda alrededor, ¿no? De los hijos de Dios. Entonces, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas. Miren hasta qué extremo uno cuando está desesperado llega, ¿no? Figuradamente, así como si fueras agua derramado por los suelos, y todos mis huesos se descoyuntaron, como que no te puedes mantenerte ni parado, ¿no? Se descoyuntan, ¿no? Todo tu cuerpo y como que caes al suelo desmayado. Mi corazón fue como cera, dice, ¿no? O sea, el corazón, la cera, ¿no? Como la vela, hermano, se consume, se derrite, así está poniendo, ¿no? La figura que cuando uno está desesperado, su corazón es como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor. Es cuando uno está desesperado, pues es como que te secas allí, te consumes, te estás muriéndote, ¿no? Como un tiesto, como una teja, decimos acá, ¿no? Que tiene que secarse, ¿no? Se seca. Y mi lengua se pegó a mi paladar, ¿no? Cuando tienes sed, ¿no? Tu lengua se pega a tu paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte. Ahí está la desesperación, hermanos. Porque perros me han rodeado, perros también, hermanos, es una forma simbólica de las personas que tal vez no conocen a Dios y te rodean, pues, hermanos, la gente que no conoce a Dios no es instrumento del enemigo quien matarte, pues, ¿no? Me ha acercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, es lo que han hecho con nuestro Señor Jesucristo. Han ahuecado con clavos, hermanos, sus manos y sus pies. Y eso es lo que uno también puede pasar, ¿no? Figuradamente o de otras maneras, ¿no? Horadaron mis manos y mis pies, dice, cantar puedo todos, contar, dice, puedo todos mis huesos. Y así fue el Señor Jesucristo, fue desnudado, clavado en la cruz, y él podía contar sus huesos, ¿no? Porque no había comido nada, pues no. Entre tanto, ellos me miran y me observan, dice, ¿no? Claro. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo, hermanos, ¿no? Le han quitado su ropa y han echado suerte entre ahí los soldados, y para decir quién se lo iba a llevar, han echado suertes. Se ha cumplido, esto es salmo, ¿no? En la vida del Señor Jesús. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme, ¿no? Clamor que hacemos, pues, no en los momentos de desesperación. ¿A quién buscamos ayuda, hermanos? A Dios. Incluso la gente que se dice atea, en el momento de dificultad, ¿a quién busca? A Dios, pues, hermanos. Pide socorro. ¿A quién va a pedir? Pues, ¿quién va a salvar? Dios es el único, ¿no? Libra, dice, de la espada mi alma, ¿no? Es el pedido. Del poder del perro, mi vida, libra, ¿no? Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre, ¿no? Y aquí hay una proclamación, diré, de fe, hermanos. Y acá dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos. Creo que el mismo Señor Jesús también dijo estas palabras. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, porque Él es nuestro hermano mayor
y Él es el que nos ha anunciado pues el Evangelio, ¿no? En medio de la congregación te alabaré, ¿no? Es lo que hizo el Señor Jesús. Los que teméis a Jehová, alabadle, dice. Aquí hay un llamado, hermanos, ¿no? Si tememos a Dios, esa palabrita temer, hermanos, recuerden esa palabrita, temer. Los últimos mensajes, los 3 últimos mensajes, dice, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra. Es el último mensaje, hermano. Temed a Dios. O sea, respeten a Dios. Los que teméis a Jehová, los que respetan a Dios, los que tienen ese temor a Jehová, ¿no? Alabadle, dice, ¿no? Glorificadle, descendencia toda de Jacob. Ahora es la iglesia, ¿no? Y temedle vosotros, descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, ¿no? Sino que cuando clamó a él, le oyó, dice, ¿no? O sea que Dios está presente, hermanos, ¿no? Está presente el Señor. O sea, no tenemos que dudar, hermanos, que Dios está presente ahí. Aunque no lo vemos al Señor, pero está presente y ahora también está aquí en esta sala. El Señor conoce nuestra vida íntima, nuestro corazón, nuestro pensamiento. De ti será mi alabanza en la gran congregación, ¿no? Son declaraciones, afirmaciones, hermanos, de fe, de que a pesar de esa desesperación que pasa, pues aquí toma la decisión de alabar a Dios. Mis votos pagaré delante de los que le temen, ¿no? Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan, ¿no? Vivirá vuestro corazón para siempre, se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Eso es lo que está pasando, hermanos, ¿no? De que se predica el evangelio, se habla del Señor Jesucristo, ¿no? Y cuánta gente se acerca al Señor. Porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. Y es así, hermanos. De Dios, pues, es el reino. Y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que desciendan al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. Así es, hermanos, pues todo ser creado, ¿no? Y sobre todo en esta tierra, hermanos, pues, ¿quién no se va a postrar? Todos, hermanos. Al final, incluso los que se van a perderse, hermanos, ¿no? También van a postrarse delante de Dios, van a reconocer que Dios es justo y con justicia los condena y van a reconocer que Dios es amor también, hermanos. Y han elegido, ¿no? Eso, y Dios con justicia los va a llevar a la condenación a las personas que no han aceptado a Jesús, ¿no? Así que se postrarán delante de él todos los que desciendan al polvo, inclusive el mismo Satanás, o sea, Lucifer, él también se va a postrarse delante de él y va a reconocer que Dios es justo y que Dios es amor también, hermanos. Aún el que no puede conservar la vida a su propia alma, la posteridad le servirá, dice, ¿no? Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. Entonces, estamos en esta postrera generación, última generación, hermanos. Estamos en las últimas, ¿no? Vendrán y anunciarán su justicia. Y eso es lo que estamos anunciando, hermanos, que Dios es justo y es amor. A pueblo no nacido aún anunciarán que Él hizo esto. Y estamos anunciando, hermanos, ¿no? Lo que Dios ha hecho por nosotros. Bueno, ahí está el Salmo, hermanos, el Salmo 22. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Siéntanse libres de prender el micro y participar, hermanos. Y finalmente están los últimos comentarios, hermanos, para despedirnos ya. Hermanos, dice las palabras de lamentación de Salmo 22:1.
pueden ayudar, hermanos, a los que sufren a expresar su dolor y su sensación de soledad. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás lejos de mi salvación y de mi clamor? ¿Por qué? Estas palabras, por supuesto, hermanos, se han hecho famosas entre los cristianos porque fueron pues las mismas que pronunció Jesús mientras estaba pues en la cruz del Calvario. Lo que nos muestra, hermanos, la importancia que tuvo Salmos en la experiencia de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está, hermanos, Mateo 27, 46. Ya cerca de las 3 de la tarde, la hora novena, ¿no? De clama, pues dice esas palabras el Señor Jesucristo. Ahí está en Mateo 27, 46. El que encuentra en su Biblia, por favor, dele lectura, hermanos. Continúa, hermanos. Dice, con todo, hermanos, con todo, incluso, hermanos, en medio del sufrimiento y las pruebas, también se expresan estas palabras, pues, ¿no? O sea, ya estas palabras son por fe también que están en el Salmo 22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Son palabras de fe, a pesar de la desesperación, hermanos, pues uno reconoce que Dios es justo y que Dios es amor y anuncia esto, ¿no? A toda la gente y alaba a Dios también, ¿no? En otras palabras, aunque estos sentimientos exactos no coincidan con el dilema actual del autor, o sea, del escritor, ¿no? Del escritor. Es que hay cosas, hermanos, que están escritas en el Salmo que son cosas que iba a pasar el Señor Jesucristo, aunque de repente este salmista no entendió muchas cosas de lo que él ha escrito, porque son cosas inspiradas por Dios. El salmista sigue pues expresando su fe en Dios, dice, y declarando que, sin importar lo que pase, seguirá alabando a Dios. En resumen, hermanos, al darnos palabras para orar, salmos, nos enseña a mirar más allá de nuestra situación actual y por la fe, hermanos, a ver el momento en que nuestra vida será restaurada por la gracia de Dios. O sea, nosotros estamos viendo el futuro también, hermanos, ¿no? Que cuando el Señor Jesús va a venir, hermanos, ¿qué va a pasar? Nosotros solamente tenemos que perseverar. No debemos mirarnos a nosotros mismos, que somos pecadores, sino mirar solamente al Señor Jesús como el ladrón, ¿no? Ahí que en los últimos momentos de su vida le dijo simplemente, acuérdate de mí cuando tú vengas por segunda vez, ¿no? Y el Señor le dijo, hoy día, ¿no? Te prometo, ¿no? Que tú también vas a estar, ¿no? Conmigo cuando Él venga, ¿no? Por segunda vez. Hermanos, y esa es la promesa del Señor, hermanos. No importa lo que estés pasando, no sé hasta dónde has caído. Confía en el Señor. Él es bueno, Él es misericordioso. Él ha hecho todo, ha provisto para sacarte de ese fondo donde estás, hermano. No desconfíes. El enemigo trata de que te quedes, pero tú no te rindas. Confía en Dios y Él te va a sacar. No importa, pase, aunque venga la muerte, hermano, tú sigue confiando en el Señor y cuando venga el Señor vas a encontrarte con el Señor. Así es, hermanos, tenemos que perseverar en la fe, así pase lo que pase. Bueno, todavía hay más comentarios. Dice, de este modo, la oración de los salmos lleva pues a los fieles a nuevos horizontes espirituales. Los salmos permiten que los fieles expresen sus sentimientos y concepciones, pero no los deja donde están en ese momento. Podemos expresar, hermanos, nuestros sentimientos, lo que sentimos, todo, ¿no? Pero Dios no nos deja allí, dice, no, no nos deja, ¿no? No nos deja. El Señor sigue trabajando a través de su Espíritu Santo para que confiemos en Él. Los adoradores son guiados a dejar en manos de Dios sus cargas de dolor. Eso es lo que estamos diciendo, hermanos. Dejamos todas nuestras cargas en las manos de Dios.
nuestras decepciones, nuestra ira, y confiamos pues en Él, sean cuales fueren las circunstancias, hermanos, que estemos pasando, ¿no? Ese es el propósito, hermanos, de estos salmos de lamentación. El cambio del lamento, hermanos, el cambio, ¿no? Cambiar de lo que uno se lamenta a alabar a Dios, a la alabanza, que se observa en muchos salmos, hermanos, sugiere pues la transformación espiritual que experimentan los creyentes cuando reciben la gracia y el consuelo divinos en la oración. Incluso, hermanos, no necesitamos todavía ver que se solucionen los problemas que tenemos, dejamos en las manos de Dios y el Señor, no importa aún que venga la muerte, porque la solución para la muerte es el Señor Jesucristo. El que cree en el Señor Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Así como Jesús murió, no en la cruz, aunque no veía a su Padre. ¿Cómo podemos aprender a ver más allá de nuestras pruebas inmediatas y así confiar en la bondad de Dios, sea cual fuere la situación que enfrentemos ahora? Es la pregunta, hermanos, ¿no? Si alguien quiere contestar, hermanos, para terminar nuestro estudio, ¿cómo podemos aprender, hermanos, a ver más allá de nuestras pruebas inmediatas y así confiar en la bondad de Dios, sea cual fuere la situación que estemos enfrentando, pues, en este momento, hermanos? Hermano, A ver, hermano. Sí, hermana, por favor. eh, yo creo que debemos tener presente siempre el gran amor de Dios por nosotros. Dios nos ama tanto, nos amó tanto al punto de dar el mejor regalo del cielo, o sea, lo mejor del cielo nos lo dio para que nosotros pudiéramos vivir nuevamente. Nosotros que estábamos en las tinieblas, ahora estamos en su luz admirable. Qué maravilloso pensar en ese gran amor que tiene Dios por nosotros y que si Él permite las pruebas es justamente por ese amor que tiene, porque nosotros así como somos, nosotros no podemos ir al cielo. Toda esa escoria que hay en nosotros, todo eso malo que hay en nosotros, tiene que salir. Tenemos que entregarnos completamente a Él. Nuestra confianza debe estar siempre en Él, a pesar de todo, y decir así como decía Job, ¿cierto? Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Va a pasar todo el sufrimiento que tengamos que pasar, pero todo eso va a valer la pena, ¿cierto? Porque vamos a poder ver a Dios. Es maravillosa la promesa, mi hermano, la esperanza, y esa debe ser la esperanza, nuestra fe. Amén, amén, hermana. Por favor, hermana Mónica, despídanos con la oración. Amén. Vamos a orar, hermanito, nos ponemos reverentes. Oremos. Bendito Padre, Señor, santificado, glorificado sea su santo nombre, mi Señor. Padre amado, Padre de gloria, Señor, grande eres en misericordia, en amor, mi Señor, lleno eres de gracia, Padre bendito, y esa gracia la compartes con nosotros, mi Señor. Gracias, Padre bendito, por amarnos tanto, Padre amado. Gracias, Padre bendito, por preocuparte de cada uno de nosotros al punto, mi Señor, que permites a veces que pasemos estas pruebas porque quieres que seamos mejores personas, mi Señor, porque quieres que estemos un día contigo, mi Señor. Ayúdanos a entender, a comprender, mi Señor, que, que debemos ser mejores personas, mi Dios, y que tú eres el único que puede hacerlo, mi Señor. Padre bendito, sabemos muchas veces que nos esforzamos, Padre amado, y volvemos a caer. Solamente tú puedes hacer la obra en nosotros, mi Señor, mediante tu Santo Espíritu, trabajando en nuestros corazones. Señor Santo, no merecemos nada, Padre bendito, y sin embargo recibimos tanto de ti cada día, mi Señor. El simple hecho de estar aquí, mi Señor, respirando, mi Señor, viendo, eh, comunicándonos los unos con los otros, mi Señor, son una muestra de ese amor infinito que tú tienes por nosotros.
Y Señor, ayúdanos a compartir esta esperanza maravillosa de que algún día te veremos, Padre bendito. Ayúdanos a animarnos los unos a los otros, Padre bendito, y a no perder la fe. Padre Santo, a esta hora le suplicamos a retirarnos, mi Señor, a nuestros quehaceres, que usted nos acompañe, mi Señor, que su Santo Espíritu nos guíe y por sobre todo, si es su voluntad, que nos use, mi Señor, como instrumento en sus manos para honra y gloria de su nombre. Señor, lo rogamos todos en el dulce nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, amén, hermanos. Que Dios los bendiga, hermanos. Hasta mañana, hermanos. Hasta mañana.